Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Aunque entiende muy bien de números, su pasión son las letras. Es ingeniero, escritor, periodista y docente. Nace en la Ciudad de México en 1975. Pero en sus relatos gusta de hacer viajes en el tiempo. La historia de México ha enmarcado sus escritos en más de una ocasión, aunque más bien se pueden englobar en el género fantástico. Él sabe que la imaginación es infinita y modifica las fórmulas para compartir sus ingeniosas historias. En 2005 publicó su primera novela, Ellos nos cuidan, y en 2011 ganó el Premio Iberoamericano de Novela convocado por Siglo XXI Editores, la UNAM y el Colegio de Sinaloa con la novela El Caballero del Desierto. Su trabajo como cuentista también se encuentra en varias antologías. Este 2024, con Los Mil Ojos de la Selva, ganó el Premio Bellas Artes de Novela José Rubén Romero, que le fue entregado en la capital michoacana. Y para celebrarlo, Omar Delgado nos acompaña hoy en La Fogata. Con una trayectoria que este 2024 se coronó con el Premio Bellas Artes de Novela José Rubén Romero, llega hasta nuestra fogata el escritor y periodista Omar Delgado Vázquez. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias, Astrid, a ustedes por recibirme en este lugar tan hermoso, en esta ciudad que, bueno, esta vista no tiene comparación, es bellísima. Pues muchísimas gracias. La verdad es que sí disfrutamos mucho montar todo esto para recibir a personajes tan especiales y que nos platiquen un poquito más, porque queremos conocer, bueno, cómo es que llegan hasta estos momentos tan interesantes. Hemos escuchado recientemente de esta novela, pero sabemos que hay muchos años, más de 20 años escribiendo, contando, investigando, relatando, y de eso queremos hablar esta noche, Claro Omar. que sí, un placer. Pues empecemos por el principio. Un poquito, cuéntanos en tu casa, ¿qué estímulos tenías en tu infancia? ¿Había lectura cerca? ¿Cómo era tu familia? Bueno, mira, Astrid, yo crecí en una casa muy amorosa, pero también, o sea, una casa que mi familia es migrante del norte. Ellos son provenientes, yo también, yo de hecho nací en Ciudad Juárez, Chihuahua, pero muy a muy temprana edad me trajeron para acá. Entonces era una familia de clase trabajadora. Es una familia de clase trabajadora que vivíamos por la colonia Portales, en un barrio popular, en donde también, pues bueno, no había mucha el hábito de la lectura. O sea, finalmente mi casa era una casa con pocos libros, pero con lecturas, ¿no? Mi abuelo siempre fue un lector muy asiduo del periódico, todos los días compraba su periódico y lo leía consuetudinariamente. Y pues los inductores de la lectura en mi casa fueron, yo creo que la mayoría de los hogares mexicanos, los cómics, las tiras cómicas, los cuentitos, etcétera, que son esa primera fase, pues para entrar ya a otras lecturas más complejas, ¿no? Además, a mí me tocó una etapa, tú eres una jovencita que yo creo podría ser mi nieta, ya prácticamente, pero yo me tocó una época en donde el libro todavía era mucho más accesible, tanto económica como en una cuestión práctica, al público en general. En ese tiempo, in illo tempore, en los centros comerciales, había una sección especial de libros, una sección muy grande, muy importante, y había muchísimas editoriales mexicanas que tenían libros buenísimos, tenían títulos buenísimos, de literatura, de historia, de política, etcétera, ¿no? Puedo acordarme, por ejemplo, de Trillas, todavía existe, pero también de Editorial Posada, de Editorial Panorama, de División, que eran editoriales mexicanas que
tenía libros muy especiales, muy también como muy extravagantes. Por ejemplo, personajes increíbles, o sea, lo mejor de Ripley, o sea, lecturas así un poquito extravagantes, pero que para un niño eran interesantísimas, ¿no? Para el niño que yo fui eran interesantísimas. Entonces, también mi madre, tuvo el buen tino de que todos los fines de semana que íbamos a hacer la compra, pues me compramos un libro. Y yo muy feliz comencé a leer así, pues de manera sistemática desde que era muy pequeño. Y pues fui un lector así muy omnívoro, porque leía de todo, sin saber ni siquiera lo que eran géneros, ¿no? Leía novela, cuento, poesía, tal, sin saber la diferencia entre uno y otro. Después, siempre tuve el hábito de la lectura durante la adolescencia, incluso durante mi primera profesión. Yo soy ingeniero de profesión. Okay. Y ya cuando tenía 23 años, 24, comencé yo a escribir ficción. También porque tuve la oportunidad de entrar, esa es otra historia muy rara, ¿no? Porque yo quería ser cómico porque de niño yo contaba muy bien los chistes. Pero después llegué a la adolescencia y se me quitó toda la gracia. Y no ha volvido a aparecer, ¿verdad? Pero se me quitó la gracia, ¿no? Entonces, pero yo siempre tuve esa inquietud de ser cómico. Y durante mi carrera universitaria, un amigo se contactó con un cómico mexicano, Eugenio Derbez. Y nos metimos de guionistas con Eugenio Derbez. Okay. Entonces trabajé cerca de un año con él, haciendo guiones con el equipo secundario de guionistas, ¿no? Porque él tenía un equipo principal. Y de ahí me vino la idea, el gusanito, la pasión de escribir profesionalmente. Comienzo con las primeras novelas, que cualquier escritor novel sabrá, las primeras novelas de un escritor son horribles, se deben de quemar, y ya después uno poco a poco comienza a tener esa autocrítica y comienza a decir, necesito aprender. Y ya como comencé a meter en talleres literarios, en talleres de redacción, fui afinando mi técnica, fui afinando también mis temas, fui encontrando mis temas y mis pasiones, y pues comencé a tener una mayor competencia en esta cuestión literaria. Ya con eso, pues ya he podido publicar primeramente volúmenes de cuentos. Se puede publicado 5 novelas. Ahorita con Los 1000 ojos de la selva, de la que ganó este galardón, sería la 6ª, según recuerdo. Y también pues, tuve la oportunidad de publicar, por ejemplo, en la revista Muy Interesante, en otras revistas de publicación nacional. Y así ha sido mi vida, pues como narrador, como periodista, pero más como narrador de novela y de cuento. Muy bien, pues tenemos que irnos a nuestra primera pausa, pero cuando regresemos, quiero que me platiques eso, cómo de la ingeniería llegas a esto. Ya nos adelantas un poquito, ¿no? Casi pues por esencia, ¿no? Llegas a esta parte del guionismo, pero creo que para un escritor de novela sí necesita concentrarse, ¿no? Tener muy claro hacia dónde va. Y sobre todo estos temas, por ejemplo, esta última, la premiada, Los 1000 ojos de la selva, aparte combina varios mundos. Vamos a la pausa, pero le invitamos a que se quede en esta fogata porque estamos platicando con el escritor Omar Delgado. Gracias. Regresamos. Muchísimas gracias por continuar en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, platicando en esta fogatita con Omar Delgado. Y de la ingeniería da un paso grande, o me imagino que a la par vas caminando estos dos caminos. Platícame un poco, ¿por qué te decides por la ingeniería? Bueno, la ingeniería, mira, voy a remitirme a lo que te dije anteriormente, Astrid. Yo vengo de una familia de clase trabajadora. Y bueno, justamente, pues, cuando a un hijo de familia de clase trabajadora se le daba la oportunidad de estudiar, pues era a base de sacrificios de toda la familia, ¿no? O sea, había de mis tíos, había de mi mamá que tenían que trabajar para que uno estudiara. Entonces, uno tenía que estudiar algo que diera dinero, así literalmente, ¿no? O sea, literalmente... Yo, quién sabe por qué, en algún momento de mi existencia fui bueno para las matemáticas. Eso se me acabó a los 25 años, se me murió esa parte del cerebro, pero en alguna vez lo fui. Entonces me dediqué a estudiar ingeniería en telecomunicaciones y electrónica.
por esta cuestión, ¿no? Por esta cuestión tan práctica de, pues es que hay que estudiar algo que deje dinero. Sin embargo, pues yo tuve siempre esa ansia por escribir porque me encantaba leer. Y ahí, cuando pasó lo de Eugenio Derbez, vi que no era malo escribiendo, vi que no era malo para plantear personajes, plantear situaciones, aunque sabemos que el guionismo es pues de alguna manera es un formato muy distinto al formato de la novela, ¿no? O sea, al formato de la narrativa en general. Pero me di cuenta que sí tenía yo ese don, esa voz que sí existe dentro de ciertas personas. Pues comencé a afinarla y lo llevé a la par. Con mi carrera de ingeniería comencé a escribir, comencé a ir a talleres, comencé a publicar de manera, pues ahora sí que en antologías, como todo mundo comienza en antologías, en fanzines y demás. Y ahí mi gran amigo, nunca suficientemente llorado, Sandro Cohen, que es el maestro de literatura de redacción y ortografía por excelencia en México, que murió en el 2021, fue uno de los que se llevó el COVID. Él tenía una editorial en ese momento, era dueño de Editorial Colibrí, y tenía un proyecto para llevarle libros asequibles a las bibliotecas para lectores en español en Estados Unidos. Okay. Entonces, hizo una serie de libros y entre ellos me invitó a publicar. Ahí surge mi primera novela que se llamó Ellos nos cuidan, que es la primera novela legible que hice, o sea, legible, o sea, que sí, ¿no? Ya había habido intentos. Que ya había habido, ya era algo parecido a una obra literaria, ¿no? Que todavía tengo algunos ejemplares, pero es inencontrable, ¿no? Que Editorial Colibrí además quebró hace pues, más de 15 años, pero eso me dio la oportunidad de, bueno, pues sí puedo de esto, ¿no? Ya me publicaron. La segunda que publiqué, pues fue El Caballero del Desierto, y esa la llevé ¿cómo se llama? A varios concursos, en varios concursos quedó muy bien posicionada. Por ejemplo, hubo un concurso en el 2009 que se llamó Casa de Letras, una cosa muy rara que era un virtuality literario, que era como un Big Brother literario, okay, por la UNAM con escritores noveles, y la mía quedó bastante bien posicionada. Y después la metí a otro concurso que se llama Otra Vuelta de Tuerca, este es de Querétaro, muy famoso de novela negra, y quedó como finalista. Finalmente esa novela, que se acabó llamando El Caballero del Desierto, la metí al Premio Iberoamericano Siglo XXI, UNAM y Colegio de Sinaloa, y gané el primer premio. Yo dije, bueno, pues este es de los premios con una bolsa más de las más grandes de Iberoamérica. En ese tiempo eran, ¿qué? $20,000, lo que me llevé. Y dije, bueno, creo que sí le sé, ¿no? Entonces creo que sí, más o menos sí, no soy tan malo. Y comencé a escribir en antologías y demás, siempre tratando de escribir, pues, desde novela realista a novela negra. Por ejemplo, que te digo, El Caballero del Desierto, es una historia de polleros, es una historia de traficantes de personas, que tiene que ver mucho con esta novela de narcotráfico, con esta novela de frontera, incluso hasta colindas con el western, ¿no? Pero también tengo novela negra, la última que publiqué antes ahorita de los Mil Ojos, se llama El Don del Diablo, y es una novela negra de un personaje deleznable, que es un cerillito que vive en Tacubaya y que trabaja en un gigante en Tacubaya, pero que es un viejo hijo de la fregada, ¿no? Entonces, me he tratado como de mover en distintos temas. De repente me voy a lo fantástico, de repente me voy a lo noir, de repente me voy a distintos géneros, pero siempre tratando de decir pues algo que yo traigo ahí atorado que quiero transmitirle al mundo. ¿Te consideras observador? ¿O cómo construyes estos personajes? Mira, yo creo que, yo siempre he dicho que mi primera característica para ser un escritor es que hay que estar pasando tarugadas todo el día. No lo digo así con esa palabra, pero estamos en televisión y hay niños, entonces uso una palabra más fuerte. En segundo lugar, soy un chismoso. Siempre estoy diciendo, ay, mira, tú con la señora del camión, con el metro, le puso el cuerno en María, ay, ándale, ¿no? Y además, ahí no solamente Astrid escucha las historias, ¿no? Porque aparte hay unas historias en el chisme cotidiano, en el mundo cotidiano, unas historias rocambolescas y divertidísimas, sino también
captas el lenguaje, ¿no? Captas los distintos matices, las distintas palabras que utiliza cada quien. No es lo mismo, digo, eso lo sabemos desde el punto de vista lingüístico, el español que usa un chico de 20 años, un señor de 50, tiene matices, tiene palabras muy particulares que los pueden... Y todo eso te genera un collage lingüístico hermoso que luego pues yo trato de llevar a la página, ¿no? Y que le da esa riqueza de conocer a la sociedad o de tratar de representar a la sociedad a través de su lenguaje. Claro. Algo que también me parece muy interesante de los escritores es esta parte de, pues, como lo mencionabas, ¿no? No es que nada más escribes y ya está la pieza ya perfecta, sino que lo tienen que tallerear con los lectores, con los colegas, y hay un intercambio, y siento que a veces no estamos como tan dispuestos a la crítica, ¿no? Fíjate que eso es algo bien importante que dices, Astrid, porque, pues bueno, a todos nos gusta escribir. Y bueno, cuando escribes un libro es como cuando tienes un hijo. Yo no tengo hijos, pero pues seguramente los que tienen hijos me van a entender. Que dices, ay, mi hijo está re bonito, mira, se parece a Brad Pitt chiquito. Y llega con ay, comadre, qué chamaco tan feo, oiga, estaba estreñida cuando lo hizo, ¿qué? O sea, no. ¡Ay! ¿Cómo le dices eso a mi hijo? O sea, es que uno siempre ve a sus hijos, o sea, aunque tenga labio leporino y tenga los pelos parados y esté visco, como el más bonito. Igual pasa con los libros o con los trabajos literarios, ¿no? Tú dices, es que está padrísimo, es que es claro, es que va a revolucionar a la literatura de Occidente. Y llegas con un lector y dices, qué tontería estás escribiendo, ¿no? Lástima que no puedes decir groserías porque me reverbera. Qué babosa estás escribiendo, mijo, no. O sea, esto está los personajes parecen de cartón, etc. Entonces, obviamente, tú escuchas esas críticas y sientes que le están pateando a tu hijo querido, que le están escupiendo encima, ¿no? O sea, obviamente te enojas porque eso que escribes es parte de ti, es parte de tu mundo interior. Y que te lo denosten, pues obviamente duele. Sin embargo, creo que una de las grandes características de un escritor que quiere llegar a escribir algo mejor, Astrid, es, en el mejor de los sentidos, la humildad. La capacidad de decir, critícamelo, me voy a aguantar el coraje, porque sí te da coraje. O sea, sí te da coraje que te pisen a tu hijo adorado, güerito hermoso, y le escupan y le echan un zapateado encima. Y decir, dámelo, lo voy a corregir y gracias. Y gracias. Y ya sabes que por dentro estás diciendo otra cosa, ¿no? O sea, esa humildad y esa capacidad de recibir críticas no cualquiera la tiene. ¿Por qué? Porque, como te digo, o sea, sí es doloroso, pero es necesario para poder escribir algo mejor, para poder generar, porque al final hasta la crítica más malintencionada sirve. O sea, ¿por qué? Porque hay lectores, tú lo sabes, cuando estás buscando en el mundo editorial, no estás en una antología, estás buscando editor, siempre hay lectores que por oficio son maliciosos y no porque sean malas personas, tienen que serlo. O sea, un editor tiene que buscarle todos los flancos flacos a un texto para decir se publica o no se publica, porque pues obviamente si publica un texto flojo es dinero que se va a perder. Entonces es un lector duro y tiene que ser malicioso. Entonces, estos lectores malintencionados, maliciosos, son los que te ayudan más, porque son los que te permiten blindar y construir tu trabajo de manera más sólida. Por ejemplo, fíjate, para Los Mil Ojos de la Selva, yo tengo un grupo de amigos muy queridos, que también son escritores de renombre, y yo talleré esta novela con ellos. La primera versión me la hicieron, pero como confeti. Y obviamente, pues me dolió. Pero de repente te digo, debes de tener esa disposición de decir, pues vamos a ver, o sea, vamos a escribir lo que dijeron, vamos a recapitular lo que dicen y de repente dices, tienen razón. En esto tienen razón. También hay otra cosa, o sea, tú ya cuando tienes una cierta experiencia como escritor, tú puedes decir, esto, aunque tú me digas que está mal y todo, ese es mi arriesgue como escritor y lo voy a dejar así. Okay. Porque yo sé que va a funcionar. Y generalmente, y hay veces en que sí de atinas, ¿no? O sea, hay veces en que eso que mucha gente dice, no, pues que eso es una tuerca que está bailando. ¿No? Eso es lo que le da el juego a toda la novela.
Pero bueno, eso ya lo aprendes escribiendo, tallereando, recibiendo críticas, reescribiendo y repitiendo el proceso hasta que queda algo legible. Claro. O sea, algo que sí, y creo que eso deben de saber los chicos que quieran comenzar en esto de la escritora. Si tienen ese impulso semisuicida para hacerlo, pues bueno, les recomiendo que sí tengan el pellejo muy duro y que tengan esa disposición de escribir y volver a escribir y volver a corregir hasta que quede algo que quede legible. Claro. Sí, y es que justo creo que a veces interrumpimos nuestras pasiones o esos impulsos Sí. por la crítica, ¿no? Claro. Porque no sabemos soportar que nos digan que está mal, que está feo. ¿Tú has sido el crítico de alguien, ese lector Claro que sí. crítico? O sea, mira, yo como lector, yo como lector y como crítico, generalmente yo siempre trato de encontrarle el mejor de los lados a un texto. ¿Por qué? Porque yo sé que cuando un escritor está iniciando, pues lo que quiere también es ánimo, ¿no? De decir, oye, síguele, etcétera, tal. Y en ese sentido, mi maestro Sando Cohen era una maravillosa persona que te hacía sentir eso, te hacía sentir que lo podías, aunque te estuviera criticando duro. Ok. Yo trato siempre de ver el lado mejor de un texto, pero hay que decirlo. Hay textos que no tienen un buen lado y sin modo lo tienes que decir, ¿no? O sea, a mí me ha tocado, por ejemplo, asesorar amigos o personas que conozco que quieren escribir una novela y mira, te lo juro, Astrid, tienen una historia maravillosa, tienen unos personajes interesantísimos, tienen una buena redacción, pero no escriben con alma. O sea, Ok. tú sientes esa falta de ímpetu en su prosa que dices, o sea, es que tienes todo, pero siento que lo está escribiendo una inteligencia artificial. O sea, no hay hálito aquí, no hay algo, no me puedo involucrar en los personajes, o sea, y es algo que a lo mejor no puedes definir, pero en el momento en que lees algo, lo tiene o no lo tiene. Como la voz poética, ¿no? Dirían los poetas, una voz poética está o no está. Igual este hálito narrativo que te hace llegar a ese pacto narrativo con el lector, de decir, sí te compro la historia, sí me estés contando una historia de fantasmas, así me estés contando una historia de un señor que junta cadáveres y revive un cuerpo, así me estés contando la historia de alguien que chupa sangre, te la creo porque tengo ese hálito, porque tiene ese hechizo, tiene ese don de Sherezada, vamos a decirlo así. Claro. Alma, lo decías, Alma, ¿no? exactamente. Exacto, es alma y que nos comunica y Sí. que bueno, siempre tiene que estar ahí en el Sí, arte, en la sí. creación humana. Tenemos que ir a otra pausa, pero estamos platicando con Omar Delgado y yo al regresar quiero que nos platiques justamente de estos personajes, de este mundo interior que dices, ¿por qué la novela Sí. negra? ¿Por qué estos Ajá. géneros que mezclan pues cosas tan Sí. interesantes, pero que a veces pueden resultar algo turbios? Sí, sí. Vamos a la pausa, seguimos en esta fogata, quédese con nosotros. Seguimos en esta fogata platicando con el Premio Bellas Artes de Novela, Omar Delgado, quien pues ya nos platicaba de estos personajes oscuros que tienen sus historias. ¿Cómo llegas a este género? ¿Cómo te empiezas a involucrar? Y bueno, ahorita te sigo preguntando. Bueno, mira, es que en general la escritura le sirve a un escritor pues para hacer las cosas que si las hicieras en la vida cotidiana te meterían a la cárcel o te meterían un balazo o te darían una tunda, ¿no? Entonces es la manera de canalizar pues tus impulsos más oscuros, de tu personalidad más tenebrosa, de una manera, pues de una manera no solamente inofensiva, sino también artística, también que genere algo bonito, algo interesante para el lector. Ahora, por otro lado, yo creo que el auge de este tipo de géneros, de la novela negra, de incluso del género de terror, que también ahorita tiene un ímpetu fuerte, tiene que ver con el espíritu de los tiempos que estamos viviendo en el país, ¿no? O sea, sabemos que el país, las distintas regiones están en una situación, pues bastante comprometida en cuestión de violencia, en cuestión
sobre todo la cuestión de la violencia que nos toca a todos en muchas regiones, ¿no? Y en ese sentido, hay una frase que a mí me gusta mucho de una película que es una clásica de cine noir que se llama El tercer hombre, sale Orson Welles, no sé si la hayas visto. Esa la recomiendo mucho, o sea, esa fue una joya, es una joya, aunque no es tan, no, ahorita ya no es tan conocida, pero hay un personaje que es un estafador, que es justamente Orson Welles, y tiene un diálogo muy interesante con el protagonista, le dice, es que fíjate, en 300 años en Italia gobernaron los Borgia, gobernaron los Medici, gobernaron los Sforza, ese tiempo estuvo lleno de matanzas, estuvo lleno de crímenes, estuvo lleno de degüellos, pero también dio un Miguel Ángel, también un Leonardo da Vinci, también un Botticelli. Dice, Suiza tiene 500 años, es una nación de paz, ¿y qué nos ha dado? El reloj cucú. A lo que voy es que a veces una sociedad convulsionada por problemas sociales fuertes, también es la misma sociedad que te puede dar las obras de arte más sublimes, porque es la manera que tiene el artista de reflejar o de canalizar todo eso que ve dentro de su entorno o en su entorno, pues para tratar de hacerlo bello, ¿no? O sea, yo siempre he pensado que el artista en extenso, escritores, dramaturgos, pintores, somos más como una antena que capta el espíritu del tiempo, el espíritu de la sociedad, y que ese captarlo, de repente lo canalizas a tu arte. Y entonces, pues, obviamente, en un entorno difícil, en un entorno convulso, pues vas a dar como resultado algo que va a ser muy expresivo, va a ser muy importante, aunque a lo mejor no sea lo más agradable, ¿no? Como en el caso de la novela negra, ¿no? Que de repente sí tiene temas y tiene cosas que te pueden llegar así a impactar, pero que nunca te van a dejar indiferente, que ese es el sentido último del arte. Claro, y que como dices, de cierto modo, aún con situaciones, circunstancias que no podrían ser realistas, te mueve esa esencia Claro. humana, ¿no? Ujú. Como dices, no te Sí. deja indiferente, te hace Así es, pensar, te exacto. hace incluso reflexionar qué harías, ¿no? Ante estas Ajá. circunstancias. En este sentido, ¿cómo es tu proceso creativo? ¿Sale de una noticia, te Ujú. empiezas a inspirar, Ajá. de lo que escuchas en el Sí. metro, decías? Es que fíjate, cada obra tiene un proceso creativo distinto. O sea, tú tienes una reflexión, tienes esa necesidad o ese hálito por escribir, pero cada obra sale de un reto distinto, ¿no? Por ejemplo, esta con la que me galardonaron con el José Rubén Romero, nace por ejemplo, de un idilio que yo tengo con la historia de México. Okay. A mí me gusta siempre, desde que era niño me ha encantado la historia de México, pero no la historia de las monografías, de las estampitas, de las estatuas de bronce, de los próceres, que los cifres los ves así muy serios, sino de la historia, lado B, la historia de los personajes en su vida cotidiana, la historia de que le gustaban los chilaquiles a José María Morelos, de que a Don Benito Juárez le gustaban los puros, o sea, la historia humana, ¿no? Y también la historia de los personajes como seres humanos. Y también la historia vamos, sabemos que la historia como discurso político, como un discurso, también sirve para legitimar pues, ciertos ideales, ciertos proyectos políticos, que podemos estar de acuerdo o no, o sea, pero sí sirve como un elemento legitimador. Para esto, pues este discurso histórico tiene que ser este discurso broncíneo o marmóleo, en donde los personajes son impolutos y límpidos. Y a mí lo que me gusta es jugar con eso, con ese discurso histórico, agarrarlo y darle vuelta y mazapanearlo y de repente mezclarlo con otros géneros para crear algo distinto. Esta novela que presenté en el José Rubén Romero tiene que ver con eso. Es una historia que ocurre en un contexto histórico muy específico, que es la guerra de castas en Yucatán, y muy en específico en la culminación de esta guerra, en 1901. Y tiene que ver, y también están involucrados ahí los participantes del baile de los 41, estas personas con una opción sexual distinta que
fueron denostadas por los genízaros de Porfirio Díaz, por la policía de Porfirio Díaz, y que algunos de ellos los mandan a combatir en esta guerra como castigo. Y también tiene que ver con ciertas creencias milenarias de la mitología maya, de demonios que habitan en la selva, y de uno en especial que es el más maléfico de todos y que es el que está detrás de toda esta guerra de castas, ¿no? Que es justamente lo que yo propongo, esta mezcolanza extraña, y que a mí me funciona. En este caso me funcionó este proceso, ¿no? En otras novelas que son, por ejemplo, de corte más... Fíjate, por ejemplo, en El Caballero del Desierto. En la novela que escribí esta es la historia de polleros, yo dije, yo quiero escribir algo como libro vaquero, pero con polleros. Okay. Así, Esa era la consigna. Sí, yo y ya escribí la novela y todo. Con otra novela que se llama El Don del Diablo, que fue la última que publiqué en Nitro Press. Es la historia de un señor, de un anciano, que trabaja como empacador voluntario en un súper, pero que tiene una historia muy siniestra porque el señor pues estuvo en la cárcel 40 años y antes de eso fue judicial y fue represor de las fuerzas del Estado, estuvo en el 68 reprimiendo y matando estudiantes, etc. Entonces ya llega al final de su vida, lo liberan después de 40 años de la prisión y dice que, o sea, pues ya el mundo en el que ya regresé de la cárcel ya no es el mundo que yo existía, o sea, ¿qué puedo hacer para sobrevivir? Pues me meto aquí. Pero pues como dicen, las malas mañas nunca desaparecen, pues comienza a hacer sus malandrinadas de siempre, ¿no? Entonces, a lo que voy concluyendo, Astrid, es que cada novela tiene un proceso muy distinto y tiene un disparador muy distinto cada vez. Por lo menos en mi caso, no sé en caso de otros compañeros. Claro. En el periodismo siempre nos dicen que tenemos que pensar en el público, ¿no? A quién le estamos... Sí. Para quién estamos escribiendo, para quién estamos produciendo un audiovisual. ¿En las novelas tú piensas en el público o es tuyo todo? Fíjate que yo en las novelas, no sé si es una frase de Juan Rulfo, la han atribuido a Juan Rulfo, que él decía, yo quiero escribir las novelas que me hubiera gustado leer. Es lo que yo pienso, ¿no? O sea, las novelas que he escrito, algunas que todavía están en el tintero, que esperan ser publicadas, son novelas que me hubiera gustado mucho ir a la librería, comprarlas y disfrutarlas. Pero como no existen, pues las tuve que escribir. Básicamente pienso en mí como lector a la hora de escribir. Claro. Actualmente se dice que la gente no lee, hablabas al principio de editoriales desaparecidas, pero creo que tiene que ver más con una aglomeración de editoriales en grandes editoriales, ¿no? Que se las van comiendo las chiquitas. Sí. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que en el mundo digital hay muchos lectores, ¿no? Y aparte son lectores súper activos, que buscan la interacción con el escritor, que aumentan los mundos, ¿no? Que los extienden. ¿Qué experiencias has tenido tú con los lectores? Mira, yo pienso, así en corto, que eso es una falacia. No hay menos lectores. Simple y sencillamente los lectores se han desplazado hacia otro tipo de lecturas. Y no hay, o sea, y siempre ha habido un interés muy importante por la lectura. Por ejemplo, pues mucho, o sea, te digo, yo fui profesor de secundaria, de preparatoria y de universidad. Y yo lo que me di cuenta es que no es que los chavos no leyeran, o sea, les gusta leer. Simple y sencillamente hay varios factores, no es multifactorial. Uno, que los planes de estudio no toman en cuenta al lector juvenil. Los planes de estudio, y eso te lo digo porque yo también participé en el diseño de los libros de texto que se utilizan actualmente en México. Los planes de estudio tienen 50 años, entonces son lecturas de hace 50 años que ya no conectan con el lector actual, con el lector joven actual. Entonces ahí debe de haber una búsqueda de quien enseña y de quien diseña los planes para buscar lecturas que interesen, que le digan cosas al lector actual, que lo jalen hacia este mundo, ¿no? Número 2, como tú bien dices, o sea, hay una migración
del lector hacia plataformas como tipo Wattpad, como también, pues también hay muchos fenómenos como los booktubers, etcétera, que tienen ahí o sea, o libros de influencers, que están ahí, que representan vamos, que les interesan al lector joven y que de alguna manera el mundo literario o el mundo de las letras canónico no ha podido acercarse del todo a esas nuevas dinámicas y creo, o se ha acercado de manera muy superficial o muy liminar. Y creo que sí hay un intento, sí debe de haber un intento mucho más serio por comprender en primer lugar estos fenómenos y en segundo lugar por ¿cómo se llama? Por acercarse más a a este tipo de plataformas, a este tipo de nuevas maneras de leer, nuevas maneras de acceder a la cultura y obviamente de nuevos, pues de crear nuevos lectores. Lo tercero es, los lectores se crean. Ajá, o sea, y eso como escritor yo lo tengo muy claro. O sea, a mí, por ejemplo, me encanta ir a las ferias del libro te invitan, no sé, a San Pepito Torres Mochas, ahí voy con mis libros y les hago y los escribo. Y así yo venda 5 libros, yo estoy contento porque yo sé que van a ser 5 lectores que les va a gustar lo que yo hago. Entonces, el, uno como escritor no debe de estar esperando en su torre de marfil a que lleguen los lectores a buscarlo porque eres un iluminado de las letras, ¿no? No, tú tienes que buscarlos, tienes que crearlos y tienes que convencerlos por qué te deben leer. Uh-huh. Y también como escritor, si es necesario que aprendas a utilizar las plataformas digitales, lo haces. Por ejemplo, me tocó algo muy curioso, muy simpático, en Otumba, justamente en el Estado de México, que me invitaron a dar unas charlas y a presentar mis libros en una preparatoria. Llego con los chicos, como te digo, tengo experiencia docente, más o menos los interesé, etcétera, les dije, tralala, no sé qué, y de repente uno me dice, oiga, señor, ¿tiene usted redes sociales? Dice, sí, búsquenme en Instagram con Omar Delgado. Y los chavos, ¡ah! ¡Tiene Instagram! ¡Ah! ¡Tiene TikTok! O sea, y de repente me volví la celebridad y ya se querían tomar fotos conmigo y ya quisieron los libros. ¿Sabes? Y ya fue lo que dije, y le dije luego a mi esposa, que también es escritora, es que si no tienes Instagram, si no tienes redes sociales, no existes para los lectores de 30 años para abajo. O sea, y sí tienes que tener, o sea, yo, o sea, no tengo tiempo de hacer, por ejemplo, por desgracia, un video con una producción interesante, pero sí trato de hacer videos pequeños hablando de cosas interesantes. Como te digo, me gusta mucho la historia. Luego hago videos de que voy a un lugar, vamos a decir la casa natal, hablo tantito de José María Morelos, etcétera, de donde te interesante, enseño el tal. Un video de 5 minutos. Y esos videos me generan muchos lectores. O sea, también hablo de política, pero eso no vamos a hablar, que son temas gachitos para esta noche tan agradable. Y vas creando tu contenido, ¿no? Porque aunque no, la gente no se vuelva así como que tu fan, pero el hecho ya de estar presente en estas plataformas sí te da una relevancia a un cierto sector de los lectores que es necesario entrar. Claro. Pues las plataformas están ahí, nos gusten o no, Sí, como exacto. dices, y hay que tomarlas. Así que usted también síganos en las plataformas del Sistema Michoacano y en las de Omar Delgado, Claro. porque estaremos compartiendo contenidos muy interesantes. Tenemos que hacer una pausa más, pero estamos todavía platicando en esta fogata con Omar Delgado, así que le invitamos a que se quede con nosotros y nos acompañe esta bella noche. Volvemos. Estamos con Omar Delgado en la fogata. Y Omar, yo te quiero preguntar, nuestro México, ¿cómo lo ves? ¿Qué podemos hacer todos los días como creadores, como profesores? Tú también has sido periodista. ¿Qué nos toca hacer como individuos? Esa sí es una pregunta complicada, difícil, pero bueno, yo creo que como individuos, como ciudadanos, nos toca ser lo mejor posible como ciudadano. Digo, primero como creador. Creo que nos debemos a nuestra obra, pero también debemos que ser muy congruentes en la cuestión de que la cultura es un discurso y es un discurso muy poderoso. Entonces,
o sea, tenemos un arma muy fuerte dentro de como productores culturales, y entonces debemos utilizarla con esa conciencia, ¿no? O sea, por ejemplo, tengo muchos amigos escritores que dicen, bueno, es que en este periodo tan convulso, es necesario dar constancia de ¿cómo se llama? De lo que está pasando, de la violencia, de tal. Entonces, muchos se van, por ejemplo, hacia el periodismo, hacia la crónica, en la cuestión literaria hacia el realismo, y está bien, porque son obras de mucho valor. Pero tampoco eso tiene que demeritar otro tipo de ejercicios de ficción más, a lo mejor más especulativos, más dentro de lo fantástico, más. ¿Por qué? Porque esos también significan algo dentro del arte, ¿no? Por ejemplo, en la novela que propuse para el José Rubén Romero, tú cuando lo escribes no lo piensas. Tú dices, yo quiero contar una historia y con tales personajes y tal. La acabas y ya después cuando te vuelves a leer, ya entra el lector sangrón que dice, ay, yo soy el teórico literario, voy a escribir, sí, hay un nivel metaficcional en esto. Y de repente dije, es que, por ejemplo, esta fuerza demoníaca del Cacas Vales, como que está representando, o representé sin quererlo, la fuerza del fanatismo, ¿no? La fuerza del fanatismo de un movimiento que puede llegar a ser destructiva, ¿no? Si creces sin control o si creces sin. Entonces, dices, pues esto es valioso, y de ahí radica, o sea, dentro de que es una historia con un elemento fantástico, este elemento fantástico te da un significado que a lo mejor no es tan poderoso en una obra realista, ¿no? Y eso pasa en todas las novelas, ¿no? En ese sentido, como creador, ser sincero y ser congruente con tu obra y con lo que quieres decir. Y como ciudadanos, creo que pues todos nos debemos en primer lugar, todos debemos de tomar conciencia de que si salimos todos adelante. O sea, no, y ya esto lo voy a ejemplificar con algo que decía mi abuelo. Dice, es que una carreta siempre avanza tanto como avanza el más lento de sus caballos. Entonces, y eso lo podemos poner en extenso a la situación del país, a la situación de algunos estados del país, a la situación de las clases más desfavorecidas de la sociedad. Entonces, es que si no hay, o sea, si hay estados de la República que viven a nivel de ciertas regiones de África, pues no importa que haya otras regiones que vivan como el primer mundo, ¿no? Siempre vamos a avanzar como ellos. Entonces, la hora de homologar, ¿no? Y la única manera de mejorar una situación social es mejorar la situación económica, que no la única, ¿no? Y pues por otro lado hay otros temas también que tienen que ver pues con la cuestión de la impunidad, con la cuestión de la violencia, de tratar de no promoverla, ¿no? Y tratar de no participar en estas dinámicas que también, hay que decirlo, ¿no? O sea, como te digo, yo vengo de Ciudad Juárez, mi familia viene de Ciudad Juárez, y la cultura fronteriza es una cultura muy generosa, pero también una cultura en la de por mucho tiempo y todavía la ilegalidad es algo muy normalizado. O sea, en el sentido de que, y por mucho tiempo fue algo normalizado y fue algo con lo cual podías convivir sin problema, ¿no? O sea, a lo mejor tu vecino era traficante de algo, a lo mejor era traficante de personas, lo conocías, convivías tal, y porque no había un nivel de violencia tan fuerte. Ahorita ya se unió un nivel de violencia muy fuerte, pero sí o sea, a lo que voy es que a veces el hecho de categorizar entre buenos y malos, entre delincuentes y ciudadanos normales, o ciudadanos honrados, eso en ciertas regiones del país no es tan fácil, ¿no? O sea, no es tan, o sea, hay muchos grises en ciertos lugares en la sociedad, en ciertas sociedades, pero con base en eso, pues tratar de hacer lo mejor posible y alejarte lo mejor posible de ciertas mecánicas de las más lesivas para la humanidad, para la sociedad. Claro, Ujú. no ser omisos, ¿no? A Exacto. Y veces. sabes que la cuestión de la literatura y del arte te ayuda mucho para comprender esas cosas, porque el arte, la literatura, el cine, te ayuda a analizar estos fenómenos desde una postura
que no estás directamente ahí, o sea, obviamente no estás arriesgándote a estar en el foco de la violencia o en el foco de la criminalidad, pero que te permite comprender esas dinámicas, ¿no? Y entonces ya como sociedad te permite tener un grado más de empatía, pero al mismo tiempo de conocimiento de lo que está pasando y tomar mejores decisiones. Claro. Antes de que se nos apague esta fogata, Omar, a mí me gustaría preguntarte qué proyectos vienen para ti y bueno, también dónde podemos conocer más de tu obra. Mira, proyectos, ¿qué tengo de proyectos? Tengo una novela que está en dictamen, que es una novela muy loca que aparte tiene 450 páginas. Para el mundo editorial mexicano es así como un anatema publicar algo más de 300 páginas, entonces me ha costado trabajo meterla, que es una novela steampunk, que es lo que es una distopía. Es una novela ubicada en 1910, pero en un México en donde Maximiliano de Habsburgo ganó la guerra. Okay. Entonces está muy loca, ¿no? ya la conocerán. Está también en ¿cómo se llama? En proyecto. Mil ojos de la selva, ya les platiqué cuál es su trama. Esta novela forma parte de una trilogía, en la cual existe la primera parte de la trilogía, existe Los ojos de la selva, que es la tercera parte, y no existe la segunda, ¿no? Una trilogía medio extraña. Entonces tengo que completar la segunda esa parte para ya completarla. Y luego hay una historia porque en Los mil ojos de la selva sale un personaje que es como el investigador de lo paranormal de Porfirio Díaz. Imagínense cómo va la cosa, lectores. O sea, ya para que se vayan arriesgando. Que es un sacerdote que se llama Hilario Alegría, que es así como un investigador de lo paranormal. Pero es la historia de cuando él era joven, porque cuando él era joven, Hilario Alegría era el guardaespaldas de Benito Juárez. Okay. Entonces, hace poco hice un cuento en donde se enfrentan con unos sicarios franceses, Benito Juárez y él a balazos, imagínate. Pero ahí ya me dijeron, oye, esto va para novela, y yo, pues bueno, a trabajar en esa novela, ¿no? Hay muchas cosas, o sea que... Mucho por escribir, Omar. Exacto. Pues yo te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en esta fogata. Sí. Espero que Morelia te haya recibido muy bien y que nos visites más seguido. Así que les invitamos a que sigan leyendo a Omar, porque seguramente eso hará que nos visite y nos siga contando esta historia de estas maneras tan fantásticas. Gracias. Bueno, Astrid, muchísimas gracias por recibirme, por ser tan linda anfitriona. Morelia, pues yo siempre estaré enamorado de Morelia, es una maravillosa ciudad y siempre me la paso muy bien aquí, siempre me reciben con los brazos abiertos. Muchachos de la producción, les agradezco mucho toda su amabilidad y su atención. Pues a mí nada más me queda decirte que nos encanta tener a estas personas que están construyendo un México diferente y que nos están invitando siempre a cuestionar, a conocer nuestra historia y a transformar nuestra realidad. Muchísimas gracias, Omar, por estar con nosotros. Gracias a ti, Astrid. Gracias a ustedes por habernos acompañado en esta fogata. Recuerde que en Sistema Michoacano de Radio y Televisión tenemos muchos contenidos de interés para usted en las redes sociales, así que le invitamos a que nos deje sus comentarios y nosotros también se los haremos llegar a Omar. Y gracias por acompañarnos. Le esperamos la próxima fogata. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó